Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estar hablando de los valores RMS o valores eficaces asociados con el valor promedio de una función. Y para ir dándonos un poquito de ideas, este valor RMS o valor eficaz son los valores que se utilizan normalmente cuando estamos trabajando nosotros con circuitos de corriente alterna. Y utilizamos estos valores para poder utilizar de una forma más sencilla la ley de Ohm y poder interpretar ciertos valores. Estos valores RMS van a estar asociados con algo que ustedes me van a contestar ahorita, sí, rapidito. Si yo les pregunto a ustedes, el tomacorrientes de su casa, ¿qué voltaje les da? Muy bien, la mayoría estará pensando 110, 120 voltios. Si por alguna razón mágica de la vida me visitan de otro país, entonces serán 220 voltios. Pero en teoría, o sea, Latinoamérica, 110, 120 voltios. Ahora, esos 110 o 120 voltios, pues, ustedes dicen, son fijos, pero no. Porque cuando nosotros hablamos de corriente alterna, pues sabemos que hay una oscilación, ¿sí? Que obviamente está asociada con la función seno y coseno. Y por ahí voy a empezar yo, ¿sí? ¿Qué son esos 120 famosos, 110 famosos? Espérense al final del video. Entonces, miremos acá. Voy a trabajar yo con dos funciones conocidas. Voy a poner yo el voltaje en función del tiempo, que va a ser VO por el seno de omega t, ¿sí? En este caso ya tengo la frecuencia de oscilación y el VO, que es el voltaje máximo o la amplitud de la función, que también recibe el nombre de voltaje pico. Si yo grafico esto, pues simplemente grafico una función seno. ¿Sí? Aquí está. Este es mi v de t y graficamos nuestra función seno, ¿verdad? Nada del otro mundo, teniendo en cuenta un par de cositas. Cuando nosotros hablábamos de justamente omega, pues omega, si ustedes se recuerdan, es 2pi por la frecuencia, que era exactamente lo mismo que 2pi sobre el periodo, ¿sí? Y eso quería decir que en una oscilación o un ciclo completo yo tengo pues un periodo, porque así se definía el periodo, ¿verdad? Lo que se tardaron en dar un ciclo completo. Entonces ahí tenemos esta. Ahora, si yo les doy la corriente, misma idea, I sub 0 por el seno de omega t, ¿sí? I sub 0 es corriente máxima, amplitud de corriente o corriente pico. Hago la gráfica, de hecho no hay muchas variantes entre estas dos. Va a variar la amplitud, pues, pero eso es lo de menos en este momento. Entonces, la forma es exactamente pues, la misma. Digamos que nos quedó igual. Aquí tenemos nosotros a I sub 0 menos I sub 0 y aquí tenemos nosotros a B sub 0 y menos B sub 0, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos. Y aquí voy a hacerles una pregunta asociada a algo que vimos en los videos previos. Si yo les pregunto aquí, ¿sí? Esta es una gráfica clásica de corriente directa. Corriente alterna, perdón, ya estoy yo pecando. Pregunta, miremos acá en rojito. Estoy como rojito, sí. Si yo les pregunto de esta gráfica, ¿cuál es el voltaje promedio? ¿Sí? Que es lo mismo que poner B y una barrita arriba. Es la misma notación. ¿Voltaje promedio o B barrita arriba? Pues bien, como ustedes vieron en los videos anteriores, el valor promedio estaba asociado con la integral, o el área bajo la curva. Entonces, 1 partido B menos A por la integral. Pero, ¿qué pasa aquí con las áreas? Las áreas se eliminan. O lo habíamos visto más fácil, son sus notas. 0, 100, 0, menos 100, 0, es 0 el promedio. Entonces aquí el valor promedio es 0. Lo mismo sucede aquí abajo. La corriente promedio, o I barrita, es igual a 0. Entonces, les pregunto yo, ¿será que si el voltaje promedio es 0 y la corriente promedio es 0, ¿puedo decir yo que la potencia promedio es igual a 0? ¿Sí? No. A lo mejor, quién sabe. ¿Qué opinan? Pues miremos. Pensémoslo desde el punto de vista de qué es potencia. Como ustedes ya han visto en sus cursos de física y electricidad, etc., potencia se define como corriente por voltaje. Pero entonces me van a decir, bueno, entonces está fácil. Corriente promedio es 0, voltaje promedio es 0, 0 por 0 es 0. No, son mentiras, así no funciona esto. Nada que ver. ¿Sí? Y esto no es así, y así de fácil no va a ser. Porque pensemos en algo. Cualquier cosa que ustedes conecten a su famoso tomacorrientes, cuando ustedes lo tocan, ¿qué sienten? Calor.
¿sí? Y si ahí hay calor, ahí hay disipación del calor. Por lo tanto, hay trabajo hecho por unidad de tiempo, que esa es la definición original de potencia. Trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? No es I por B, sino es trabajo por unidad de tiempo, y el trabajo y el calor simplemente es una transformación de la energía. Entonces, si lo que tengo ahí es una disipación de calor, no puede ser posible que la potencia sea cero. Tiene que haber algo que está disipando esa potencia. Entonces, ya que analizamos el por qué no puede ser cero, entonces, ¿cómo la encontramos? Entonces aquí ya dijimos esto. Esto entonces, miren, no es cierto, ¿sí? Yo no puedo decir que la potencia en un circuito de corriente alterna sea cero. No tendría sentido, ¿verdad? Porque tengo oscilaciones. Ahora bien, yo sé esto de potencia, pero sé que por la ley de Ohm, voltaje es igual a I por F. Con esto en mente, voy a cambiar la potencia. De tal forma que si yo despejo de aquí corriente, nos quede voltaje partido resistencia. Entonces aquí nos queda voltaje partido resistencia por voltaje, o bien potencia es igual a voltaje al cuadrado partido resistencia. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Todo esto promedio, ¿verdad? Todo esto yo seguía trabajando con los promedios, solo que la resistencia no. Y solo que no se los puse. Entonces, miren, me van a decir, ¿para qué hizo tanto? Si igual 0 al cuadrado es 0, partido de R es 0. Aquí es donde viene el truco, ¿sí? Y aquí es donde viene por qué esto se llama RMS. RMS se refiere a que ustedes van a calcular la raíz cuadrada del valor promedio elevado al cuadrado, ¿sí? O eficaz, ¿sí? O también, en inglés, root mean square value. Entonces, con eso en mente, miremos qué vamos a hacer. Si yo quisiera calcular la potencia promedio, necesito calcular el voltaje promedio al cuadrado. Y aquí va a aparecer algo conocido que ya hicimos en otro video. Si yo vengo y agarro todo esto voy a sacar 1 partido R, porque eso no me está afectando en nada. R es una constante. Y vamos a agarrar nuestra función P de t y le vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Esta que está aquí. Entonces aquí nos va a quedar esto. Voy a agarrar azulito función. Y entonces aquí nos va a quedar dO por el seno de omega t al cuadrado, y a todo esto le vamos a sacar nosotros el valor promedio. Pero si yo elevo al cuadrado primero, entonces aquí me va a quedar P es igual a 1 partido R de dO cuadrado, ¿verdad? Pero a ver, calma, por el seno cuadrado de omega t, ¿sí? Y todo esto es valor promedio. Vamos por partes. El valor promedio de un número fijo es el número, ¿verdad? Si ustedes solo sacan 100 en todos sus exámenes, ¿cuál es su promedio? 100. Entonces, el valor promedio de la constante elevada al cuadrado es simplemente la constante, ¿no? O sea, la constante al cuadrado, ¿no? Entonces aquí nos queda que el promedio es igual a 1, y lo voy a poner así, miren, dO cuadrado, todo esto a partir R, ¿sí? Entonces ahí nada del otro mundo. Ahora, ¿qué es esto que está aquí? ¿Sí? Lo que nos queda es el seno cuadrado de omega t, todo esto en valor promedio. Y en esto nos vamos a enfocar, en cómo le calculamos nosotros el valor promedio a la función seno cuadrado de omega t. Y si ustedes recuerdan, hace 2 videos hicimos este mismo problema, solo que no le pusimos omega, le pusimos solo t, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo calculábamos nosotros el valor promedio de esto, ¿verdad? Aquí, esto es lo que estoy que encontrar. Entonces, vamos a regresar para acá. Y nosotros sabíamos que, en este caso, el valor promedio de esta función es como que ahora yo tenga solo esto. Mi f de x es, mi f de t, perdón, es el seno cuadrado de omega t. Y le vamos a querer encontrar el valor promedio a esa función en un periodo. No de 0 a infinito, sino de 0 hasta un periodo t, en un ciclo. Entonces, de 0 a t. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo mismo que hacíamos antes, ¿verdad? Esto es lo mismo, es la misma anotación de la barrita o el valor promedio. Entonces, si yo pongo aquí FAB, pues entonces esto nos va a quedar 1 partido
T, ¿verdad? Sí, solo me estoy enfocando en este pedacito para regresarlo acá. 1 partido T, T menos 0, por la integral de 0 a T de el seno cuadrado de omega T y todo esto de T, ¿sí? Bueno, al ya tener esto listo, pues obviamente es la integral de un seno cuadrado. Cuando tengo estas integrales tengo que usar la identidad. Entonces aquí nos queda f de AB es igual a 1 partido 2t del 1 medio que sale. Incluso se pudieron haber llevado el BO cuadrado desde ahí y hacerlo y pues salía lo mismo, ¿no? Pero lo pudieron sacar antes o lo pudieron haber sacado desde aquí. Y entonces aquí nos quedaría por la integral de 0 a t de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo, coseno de 2 omega t y todo esto de t. Integramos. Entonces aquí nos va a quedar f de AB es igual a 1 sobre 2t por, y en la integral de 1 respecto de t es t menos 1 sobre 2 omega por el seno de 2 omega t, y todo esto evaluado de 0 a t. Entonces ya tenemos esto listo, nos falta evaluar, y entonces aquí nos va a quedar, lo voy a hacer más chiquito porque si no, no cabe, 1 sobre 2t, y evaluando primero en t, nos queda t de periodo menos 1 sobre 2 omega por el seno de 2 omega t, ¿verdad? Y luego evaluando en 0 nos queda menos 0, porque es 0 es normal, y aquí nos queda menos 1 partido 2 omega por el seno de 2 por omega por 0 es simplemente 0. ¿Sí? Entonces aquí pasan cosas. Este seno de 0, 0, 0. ¿Y aquí qué pasa? Todavía podemos arreglar un poquito más. Entonces miren acá, f de AB es 1 sobre 2t por t menos 1 sobre 2 omega por el seno de, miren lo que va a pasar acá, 2 normal, por omega, y omega lo voy a cambiar por esto, 2pi partido t, y todo esto por t, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Lo único que cambié fue este omega por este de acá, 2pi partido t, y seguí copiando esta t acá, y aquí se van a ir las t's, ¿no? Esta t con esta t se va, me queda el seno de 4pi, que 4pi es darle 2 vueltas a nuestro círculo unitario, y por lo tanto esto también se vuelve automáticamente todo este término 0, y lo único que sobrevive es t, de tal forma que nuestro valor promedio es igual a 1 medio, ¿sí? De todo ese lío de cosas que yo hice ahí, lo que nos sobrevivió es el 1 medio, ¿sí? Ahora, con esto en mente, pues ya podríamos decir nosotros aquí lo siguiente, que la potencia promedio debería de ser igual a b sub 0 cuadrado sobre, todo esto nos da un 2r, ¿sí? Entonces de esta forma nosotros tenemos el valor asociado a la potencia promedio de un circuito de corriente alterna, ¿sí? Un problema un poquito distinto a lo que veníamos haciendo, pero y bueno, hicimos todo, este video es más largo, ¿verdad? Ya que hicimos esto, ¿y dónde sale el valor RMS? Pues miremos, y me voy a enfocar en esto, ¿sí? Porque des en cuenta que su voltaje promedio, ¿sí? Lo voy a poner así, el voltaje promedio al cuadrado, ¿verdad? Sería todo esto, ¿sí? O bien, BO cuadrado por el valor promedio de esto, pero ¿cuánto nos dio esto? Nos da 2, ¿sí? Entonces lo voy a dejar aquí, ¿sí? Y ahora, ¿qué es el valor RMS? ¿Qué le tenemos que hacer a esto? Tal y como dice esto, es raíz cuadrada del valor promedio elevado al cuadrado. Valor promedio elevado al cuadrado y ya está. ¿Qué nos hace falta? Sacarle la raíz. De tal forma que ahora, si nosotros tenemos aquí el valor RMS, ¿a qué sería igual entonces este valor RMS? A sacarle la raíz cuadrada a esto, ¿sí? Y entonces aquí nos queda BO sobre raíz de 2, porque raíz de BO cuadrado es BO y raíz de 2, pues es raíz de 2, ¿no? BO partido raíz de 2. Y ahora quiero que hagan algo. El voltaje de su casa siempre está variando entre los 170 y
menos 170 voltios. ¿Sí? Ese es el voltaje máximo. Si ustedes agarran sus 170 voltios y los dividen dentro de la raíz de 2, ¿cuánto les quedó? Muy bien, les quedan sus 120 voltios, ¿sí? Los famosos 120 voltios de que todo el mundo les habla, que en su tomacorrientes hay 120 voltios, no es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Lo que ustedes realmente tienen en sus tomacorrientes es esta oscilación, ¿sí? Que va variando de menos 170 a 170 voltios, y lo que se utiliza como valor común, ¿sí? Es este famoso valor RMS, que simplemente es el valor máximo de la función o la amplitud de la función sobre la raíz de 2. Obviamente para este tipo de funciones que son sinoidales. Y pues bueno, y ahí es donde sale su famoso pues 120. Ahora, de forma general, para cualquier función, en este caso lo hicimos para pues nuestra función seno o coseno, vamos a definir lo siguiente. Sí, esto ya es para terminar. Voy a borrar mis dos grafiquitas con las que expliqué. Y vamos a decir lo siguiente. De forma general, el valor RMS de cualquier función con la que ustedes estén trabajando se encuentra de la siguiente forma. Raíz cuadrada del root, ¿verdad? Del valor promedio de la función elevado al cuadrado. O sea, 1 partido b menos a por la integral de a hacia b de, y aquí es donde cambia esto. Miren, se lo voy a poner en otro color. Lo voy a poner en color, no sé qué color quiere usarnos hoy. Vamos a usar este. De f de x, todo esto elevado al cuadrado de x. ¿Sí? Y así es como se define para cualquier función que ustedes quieran trabajar ese valor famoso RMS. Que de hecho, nosotros aquí ya lo hicimos más corto, obviamente, porque ya teníamos el valor promedio y solo pues fuimos aplicando cada pedacito. O pudimos haberlo hecho desde aquí, es decir, plantear una mega integral, una mega raíz, de hecho, de esto. 1 partido t, ¿verdad? Porque era el b menos a para nosotros, de la integral de a b de la función, que en nuestro caso nosotros elegimos el voltaje, pero puede funcionar para la corriente, ¿verdad? De, en este caso nos hubiera quedado bo cuadrado por el seno cuadrado de omega t de t, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esta belleza o lo hacen así como por partes, van a llegar exactamente lo mismo, que el valor RMS es siempre el valor máximo sobre la raíz de 2 para funciones que son senos, obviamente para estos casos, ¿verdad? Esto ya me funciona para lo que sea. A lo que me refería es haciendo esto de aquí o haciendo lo que hicimos, llegamos exactamente a la misma respuesta. Y con eso concluimos este video.